¿Tú crees que un simple celular perdido en la calle puede destruir una vida entera? Pues eso fue exactamente lo que me pasó. Y hasta el día de hoy, me sigo preguntando si fue el destino quien quiso que lo encontrara, o si simplemente quería darme una sacudida para abrir los ojos. Me llamo Dolores Márquez. Tengo 74 años. Nací y he vivido casi toda mi vida en Guanajuato, una ciudad con alma antigua, llena de callejones y escaleras, donde cada rincón tiene historia. He pasado por muchas cosas. He enterrado hijos, he visto nacer nietos, he sobrevivido a enfermedades. Y he sentido el dolor de ver marcharse a quienes más amaba. Pero nada, y de verdad te lo digo, nada, me preparó para lo que viví aquel día. Era una mañana tranquila, de esas en las que el sol apenas calienta y la brisa todavía huele a noche. Caminaba rumbo al mercado como lo hacía cada miércoles. Iba por mis naranjas, mi ramito de cilantro, unos chiles serranos y, si alcanzaba, un pedazo de queso fresco. Llevaba puesto mi vestido azul con flores, ese que a Rogelio siempre le gustó y decía que me hacía ver más joven. El mismo que usé en las fiestas patronales del barrio hace años. El mercado estaba lleno de vida, como siempre. Gritos de «lleve». La papa barata y música de banda saliendo de una bocina vieja, el sonido de bolsas de plástico, niños corriendo, y el olor, el olor, el maíz cocido, las tortillas recién salidas del comal, el perfume de las bugambilias en los puestos de flores. Era un caos hermoso, tan mexicano como mi alma. Ya casi iba de regreso a casa, con las bolsas pesadas pero el corazón ligero, cuando algo brilló a mis pies. Me agaché lentamente, y lo vi. Era un celular. Estaba tirado junto a una jardinera, sin raspones ni nada, como si apenas lo hubieran dejado caer. Tenía una funda rosa, con brillantina, muy llamativa. Lo recogí, mirando a todos lados, esperando que alguien gritara «es mío». Pero nada. La gente seguía en lo suyo, regateando precios, bromeando, comprando pan dulce. Sentí una extraña punzada en el pecho. Algo no me cuadraba. No sé si fue intuición o costumbre de vieja, pero decidí llevármelo conmigo, pensando, pobrecita. Quien sea que lo haya perdido debe estar vuelta loca buscándolo. Ya en casa, me quité los zapatos, puse a calentar agua para el café y me senté en la mesa de la cocina. El celular estaba ahí, frente a mí, como una tentación. Dudé. ¿Lo prendo o no lo prendo? ¿Y si la dueña me llama? Pero al final, la curiosidad fue más fuerte. Presioné el botón del costado. La pantalla se encendió de inmediato. No tenía contraseña. Y ahí fue donde empezó todo. La imagen de fondo era de una muchacha joven, morena, con los ojos grandes y pestañas postizas. Posaba haciendo trompita, con una sonrisa como de revista. Se veía segura, coqueta. Algo dentro de mí se estremeció. No por envidia, sino porque, no sé. Había algo en su mirada. Una confianza que me incomodaba. Abrí la galería de fotos. Buscando una pista, algo que me dijera cómo devolver el aparato. Una selfie con el nombre de una tienda, una dirección, cualquier cosa. Pero lo que encontré me cortó la respiración. La primera foto era de Rogelio, mi Rogelio, el mismo con el que me casé hace más de 40 años. Con el que crié a mis hijos. Con el que compartí cama, enfermedades, trabajos, miserias y también muchas alegrías. Él estaba ahí, abrazando a ella. A la muchacha de la foto de fondo. Ambos sonreían. No como se sonríe para la cámara. Sonreían con la mirada, con confianza, con ternura. Una sonrisa que yo conocía bien, porque muchas veces me la dedicó a mí. Solté el celular, como si me hubiera quemado. Me llevé las manos al pecho, tratando de calmar el temblor que me había invadido. Sentí como si el suelo se moviera. El vapor de la cafetera me trajo de regreso a la realidad, pero ya nada era igual. El café no olía a hogar. La cocina no sabía a recuerdos. Todo se volvió ajeno, como si me hubieran sacado de mi propia casa. Me senté en el suelo, con la espalda contra el refrigerador, el celular en las manos, y una sola pregunta en la cabeza: ¿qué está pasando? Quise creer que era una coincidencia, un malentendido. Que tal vez era un hombre que se parecía a Rogelio. Pero en mi corazón, yo sabía, era él, y esa foto era solo el principio. Asterisco, si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres escuchar más relatos reales como este.
Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártela. Mis amores, aprovechando que estoy aquí contándoles un pedacito de mi historia, quería compartir algo que me ha ayudado mucho con mis dolores en las articulaciones. Si tú, igual que yo, ya pasaste los 55 años, sabes bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voy a dejar un video en el primer comentario fijado, fue ahí donde descubrí lo que empecé a usar. Luego échale un vistazo, tal vez también te ayude. A veces, una historia sencilla puede cambiarle el día a alguien. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Dolores Márquez. Tengo 74 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, y voy a contártelo todo en este relato. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo, con el celular sobre las piernas, temblando. Me sentía como si de repente toda mi historia con Rogelio se hubiera convertido en una mentira. Esa foto me había sacudido como ninguna otra cosa en la vida. Peor que un entierro, peor que una traición de amiga. Porque esto era mi compañero de vida. Mi marido, respiré hondo. No quería ver más, pero algo en mí me empujó a seguir. Volví a tomar el celular con manos trémulas, abrí la galería de nuevo y deslicé hacia un lado, otra foto, ella. Estaba sentada sobre sus piernas en una cama que no era la mía. Él la abrazaba desde atrás. Sus ojos se veían cerrados, relajados, como si estuviera en casa. Como si ella fuera su hogar, volví a deslizar, y entonces lo vi, un beso, un maldito beso. De esos que se dan despacio, con cariño. No era pasión. Era algo más profundo. Una conexión, sentí que me faltaba el aire, me levanté apenas pude, dejé el celular en la mesa, fui al baño y me miré en el espejo. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo es que un amor de tantos años puede esconder algo así y yo no? ¿Lo vi venir? Las arrugas en mi cara parecían más marcadas. Mis ojos, hinchados. Me sentí ridícula. Una anciana traicionada. Una mujer que había envejecido al lado de un hombre que, al parecer, ya no la veía, y justo cuando me iba a sentar otra vez, el celular sonó, un tono suave, dulce. Una melodía de esas que se ponen para los mensajes importantes. Miré la pantalla. Amor. De mi vida, decía el identificador, me quedé paralizada. No era mi número. No era mi nombre. Pero sabía perfectamente quién lo había guardado así. El teléfono siguió sonando. Y no sé por qué, pero lo contesté. No dije nada. Me quedé en silencio, escuchando. Del otro lado, una voz joven, suave, llena de confianza. Hola. Mi amor. ¿Vas a salir hoy para que cenemos juntos? Ya extraño tu comidita, y tus besos. Yo no podía creer lo que escuchaba. Esa voz no tenía duda, no tenía miedo. Esa mujer estaba segura de que él era suyo. Que él iba a ir con ella esa noche. Que él la amaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré fuerte. No hice ruido. Era un llanto silencioso, de esos que se sienten en los huesos, en el alma. Terminé la llamada sin decir una sola palabra. Me senté de nuevo en la mesa de la cocina, con las manos sobre los muslos, y el celular frente a mí, como si fuera una bomba. Miré alrededor. Todo seguía igual. La mesa de madera, las tazas con flores que tanto me gustaban, el cuadro de la última cena que colgaba desde hace décadas. Pero nada era igual, mi mundo se había quebrado. Minutos después, escuché la puerta abrirse. Era Rogelio. Llegaba del trabajo, como cada tarde. Saludó desde la entrada con esa voz cansada, como si todo siguiera normal. ¿Qué tal el mercado, Lolis? Me preguntó, sin saber nada, yo solo lo miré, sin contestar. Me sentía vacía. Traía en las manos un bolillo y un cartón de leche. Los dejó sobre la mesa y fue al baño como si nada. Como si no hubiera una tormenta a punto de estallar en nuestra casa, esperé a que se encerrara en la recámara para revisar el celular. Había mensajes nuevos. De él, ¿todo bien por allá? ¿No dijiste nada? ¿Te pasó algo? Me le quedé viendo al mensaje como si pudiera leerle los pensamientos. Sabía que no podía actuar en caliente.
que si lo enfrentaba ahora, iba a gritar, a llorar, a suplicarle respuestas que tal vez él no estaba preparado para dar. Y no quería eso, respiré profundo. Muy profundo, tomé mi rosario que colgaba junto al refrigerador y me senté con él entre las manos. Le recé a la Virgen. Le pedí fuerzas. No para perdonarlo, sino para no perderme a mí misma en medio de esa traición. Esa noche dormimos en la misma cama. Él, tranquilo. Yo, despierta. Escuchando su respiración. Preguntándome desde cuándo. Desde cuándo dejó de ser nuestro todo. Desde cuando empezó a mentirme así, y fue entonces, mientras el cielo clareaba allá afuera, que decidí que no iba a quedarme callada, pero tampoco iba a actuar como una mujer herida, iba a actuar como una mujer digna. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero nadie te dice que hay fotos que te rompen el alma en pedacitos. Esa noche, mientras Rogelio dormía a mi lado, yo seguía viendo una y otra vez aquella imagen. Como si quisiera convencerme de que no era real. Como si al mirarla mucho, se fuera a borrar, pero no, ahí estaba él y ella. Yo ya no podía dormir. Me levanté despacito, para no despertarlo, y fui a la cocina. Encendí solo la luz del fogón, la que es más tenue. Y me preparé un té de tila. Mis manos seguían temblando. Tenía el celular sobre la mesa, frente a mí, como un enemigo silencioso. Abrí de nuevo la galería. La foto estaba ahí, fija, como si me retara a mirarla sin llorar. Rogelio llevaba puesta su camisa celeste. Esa que yo le regalé para nuestro aniversario número 38. Esa que él decía que solo usaba para ocasiones especiales. Qué ironía, ella, la mujer de la foto, tenía el cabello suelto, largo, como si recién se hubiera bañado. Su rostro tenía ese brillo que tienen las mujeres enamoradas. Sus labios pintados de rojo, su piel joven, su cuello al descubierto. Él la abrazaba por detrás, y ambos miraban al espejo mientras tomaban la selfie. Como una pareja feliz. Como si fueran ellos los que tenían 40 años juntos, y no nosotros. Me quedé mirando esa imagen por minutos. Me dolía el pecho. De verdad sentía que algo me oprimía el corazón. Era como si cada latido estuviera forzado, como si respirar fuera un esfuerzo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Me preguntaba una y otra vez, yo, que me dejé las uñas sin pintar por cuidar a mis hijos. Yo, que cociné cada día durante décadas, que lo esperé despierta cuando llegaba tarde, que le guardaba la comida caliente con una notita, te amo. Descansa. Yo, que le sostuve la frente cuando tuvo fiebre. Que le di palabras cuando se quedó sin trabajo. Que celebré cada ascenso, cada cumpleaños, cada Navidad a su lado, y él, tomándose fotos con otra, como si yo no existiera. Como si yo fuera solo una sombra vieja en una casa con paredes gastadas. Tomé el celular y, por impulso, abrí la carpeta de mensajes. Había conversaciones recientes. La mayoría con ella, su nombre, Elena. El corazón que acompañaba el nombre. Me partió el alma, leí algunos mensajes. Todo era tan cursi, tan íntimo. Cosas que él no me decía a mí desde hacía años, contando las horas para verte. Soñé contigo, amor. Te extraño más que al aire. Me quedé en silencio. Ni siquiera lloraba ya. Solo me sentía hueca. Como si alguien me hubiera arrancado algo por dentro. No era solo celos. No era solo dolor, era la sensación de haber sido sustituida. Como si yo hubiera sido útil durante un tiempo, y ahora, desechada. Como una planta que ya no da flores. Quise gritar. Pero me contuve, quise romper el celular. Pero algo me detuvo, había algo más que necesitaba entender. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo estaba con ella? ¿Y por qué Rogelio? ¿Por qué me lo ocultó así? Volví a mirar el reloj. Eran las 3:40 de la mañana. Afuera todo estaba en silencio, y en mi cocina, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del viejo reloj de pared. Tomé una hoja en blanco y un bolígrafo, empecé a escribir nombres. Fechas. Recuerdos. Tratando de atar cabos. ¿Cuándo empezó a cambiar? ¿Fue cuando me enfermé hace 2 años? ¿Cuándo los hijos se fueron de casa? ¿O fue antes? Recordé un día, hace 6 meses, que él llegó con una bufanda que yo no le conocía. Dijo que era del trabajo.
Que alguien se la prestó porque tenía frío. Y si era de ella, recordé que dejó de usar su loción habitual. Que ahora olía diferente. A perfume joven. Frutal. Ella se la regaló, mi mente no paraba, y entonces lo supe, no podía callar. No podía seguir viviendo como si nada, pero tampoco iba a armar escándalos. Ni gritar como una loca. No. Yo iba a hacer esto a mi manera. Con dignidad. Con cabeza fría, porque si algo me enseñaron los años, es que las batallas más importantes no se ganan con fuerza. Se ganan con calma, con estrategia, y yo iba a hacer que él supiera lo que había perdido, creí que ya lo había visto todo. Que ninguna otra imagen podría dolerme más que aquella selfie donde Rogelio la abrazaba como si fuera su mujer. Me equivoqué. Porque seguí deslizando las fotos, como quien se rasca una herida sin poder detenerse. Y fue entonces cuando lo vi, el beso, uno de esos besos lentos, tiernos, entregados. No era una foto robada, no era un descuido. Era intencional. Planeado. Ella tenía los ojos cerrados, una sonrisa apenas dibujada. Él la miraba como si estuviera frente a un milagro. Su mano en su mejilla. La otra en su cintura, fue como si todo el oxígeno desapareciera del cuarto, me llevé las manos al pecho. Sentí un calor subir desde el estómago hasta los ojos. Quise vomitar. Quise gritarle. A la pantalla, ¿cómo te atreves, Rogelio? ¿Cómo pudiste? Pero no salió nada. Ni una palabra. Solo lágrimas. Lentas, silenciosas, ardientes, ese beso no era solo una traición física. Era una confesión de amor. De un amor que no era conmigo, me levanté, caminando por la casa. Como alma en pena. Pasé la mano por la repisa del comedor, donde tenemos nuestras fotos familiares. Ahí estamos nosotros dos el día de nuestra boda, en blanco y negro, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Ahí estamos con los niños chiquitos, en la playa de Manzanillo, todos bronceados y riendo. Ahí estoy yo, de la mano con él en la boda de nuestra hija menor, vestidos de gala, bailando despacito bajo las luces del jardín, y ahora había una foto de él besando a ella, sentí que el mundo se partía en dos, volví al celular. Deslicé hacia atrás. Vi más imágenes. Una cena a la luz de las velas. Una habitación de hotel con sábanas blancas. Una nota escrita a mano. Gracias por hacerme sentir vivo otra vez. La letra era suya. La conocía de memoria. Era la misma con la que me había escrito cientos de veces, te amo, en servilletas, en cartas, en notitas pegadas al refrigerador, la misma letra. Pero ya no era para mí, me senté en la sala, en la misma butaca donde me siento a tejer. Y por un instante, recordé quién era yo. Recordé a la niña que jugaba descalza en las calles de Guanajuato, a la joven que cantaba boleros en la radio local, a la madre que cargaba dos niños mientras hacía tortillas, a la esposa que aguantó hambre, crisis, luto y amor. Yo no era cualquier mujer. Yo no era una sombra en su historia. Yo era la historia, pero él la estaba reescribiendo con otra protagonista. Pensé en mis hijas. En lo que dirían si supieran. Pensé en mis amigas del grupo de costura. En la gente del barrio. ¿Y si todo mundo ya sabía menos yo? ¿Y si fui la última en enterarme? Esa idea me dolió más todavía, el silencio en la casa era insoportable. Solo se escuchaba el sonido lejano de un perro ladrando, y la televisión encendida en el cuarto donde Rogelio dormía tranquilo. Como si no hubiera hecho nada. Como si el mundo no se estuviera cayendo en pedazos a mis pies, tomé el celular otra vez. Quería borrar las fotos. Quería tirarlo al suelo y pisotearlo hasta que no quedara nada. Pero no lo hice, lo apagué, y lo escondí en la alacena, entre las ollas que casi no uso. No quería verlo más. No por miedo, sino porque sabía que sí. Seguía mirando, no iba a parar, fui al baño, me lavé la cara. Me miré al espejo largo rato. El agua todavía chorreaba por mis mejillas, mezclada con el llanto. Me vi cansada, sí. Pero también fuerte, porque a pesar del dolor, algo dentro de mí se estaba encendiendo. Una llama que creía apagada hacía años. Una fuerza que viene del fondo,
de las entrañas, de todas las mujeres que me anteceden y de las que crié con mis propias manos. Esa noche me acosté junto a Rogelio sin tocarlo. Me puse de lado, mirando la pared, sintiendo su respiración a mis espaldas. No me dijo nada. Yo tampoco, pero dentro de mí ya no era la misma, algo se había roto. Y algo más, se estaba empezando a formar, no sabía qué iba a hacer. No tenía un plan claro. Pero sí sabía una cosa, él no me iba a ver derrumbada. Me iba a ver de pie. A la mañana siguiente, la casa olía a silencio. Rogelio se levantó como siempre, fue al baño, se preparó un café y se sentó en la mesa sin decir una sola palabra. Ni un buenos días, ni un ¿cómo dormiste? Nada. Como si la noche anterior no hubiera existido. Como si yo no hubiera descubierto su traición más profunda. Yo lo observaba desde la estufa mientras calentaba agua para mi té. No quería dirigirle la palabra. Sentía un nudo en la garganta, y sabía que, si abría la boca, lo iba a decir todo. Y todavía no era el momento. El celular, ese aparato maldito, seguía escondido entre las ollas viejas. Pero no pasó mucho tiempo para que volviera a sonar. Primero, un sonido suave. Después, otro más insistente. Fui a la alacena y lo saqué. La pantalla brillaba en mi mano. Un nombre apareció grande, con corazones y estrellitas, amor de mi vida, era ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Rogelio seguía ahí, a menos de 5 metros, comiendo pan con mantequilla como si nada. Yo apreté los dientes. Tomé el celular y me encerré en el cuarto, lo miré sonar una parte de mí quería contestar otra vez. No para hablar, sino para escucharla mentir. Para escuchar cómo se le llenaba la boca de dulzura al llamar a mi esposo su amor. Quería escuchar las palabras que el seguro ansiaba recibir de ella, pero algo me dijo, espera. No contesté. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Y justo cuando el silencio regresaba, sonó otra vez. Esta vez, un mensaje, abrí la conversación, mi amor, ¿estás bien? No me dijiste nada desde anoche. Te extraño. Mi estómago se revolvió. Quise responder. Decirle quién era yo. Decirle, soy su esposa. Desde hace más de 40 años. No eres la única. Pero no lo hice, porque yo no quería actuar con rabia. Quería actuar con inteligencia, y ese mensaje era la prueba. Fui a mi armario, saqué una libreta vieja, de esas donde antes anotaba recetas y listas del mandado, y empecé a copiar los mensajes a mano. Uno por uno. Fecha. Hora. Palabra por palabra. También imprimí las fotos. En una papelería del barrio, muy discreta. No quería que nadie supiera lo que estaba pasando. Ni mis hijos. Ni las vecinas. Ni siquiera mi hermana. Esta batalla era mía, por dentro me ardía el alma, pero por fuera, mantenía la calma. Me convertí en piedra. En sombra. En hielo. Rogelio no sospechaba nada. Seguía hablando de política en la televisión, comentando sobre los precios del gas, quejándose del tráfico. Como si no tuviera otra vida escondida bajo el colchón. De mentiras, 2 días después, el celular sonó de nuevo, otra llamada de ella, esta vez, contesté, Rogelio, dijo su voz con ternura, yo no respondí, mi amor, ¿estás ahí? Te mandé un mensaje. Estoy preocupada, ¿todo bien? Seguí. En silencio, ella dudó, hola, ¿quién habla? Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. ¿Quién eres tú? Insistió, le colgué, me senté en la cama, apretando el celular contra el pecho. Temblaba. Pero no de miedo, temblaba de claridad, sabía que lo iba a enfrentar. Pero no iba a hacerlo con gritos. Ni con drama. No. Lo iba a mirar a los ojos. Lo iba a obligar a decirme la verdad, pero primero, tenía que asegurarme de tener todo en mis manos. Esa noche, él volvió del trabajo y me dio un beso en la frente. Un beso tibio, mecánico. Como si no supiera besarme ya. Como si yo fuera solo parte del paisaje, yo lo miré y sonreí, apenas. Falsa, lo vi sacar su cartera. Lo vi contar billetes. Era día de pago, y ahí lo entendí todo, él estaba guardando dinero. No era para la casa.
No era para nuestras cosas. Era para ella. Lo observé en silencio mientras hablaba por teléfono con su madre. Le dijo que todo estaba bien. Que yo estaba tranquila como siempre. Me dieron ganas de reírme. ¿Tranquila? Yo era un huracán escondido en una taza de té. Cuando se durmió, revisé su abrigo. Encontré un recibo de una tienda de celulares, 2.500 pesos. Lo había comprado hace apenas 2 días. Sabía que yo tenía su celular anterior. Y ya estaba reponiéndoselo. Eso fue la gota que derramó el vaso. Ahí fue donde mi tristeza se convirtió en fuerza. Ahí fue donde supe que era momento de hacer mi movimiento. Esa noche no pude dormir. Otra vez, no eran celos lo que me mantenían con los ojos abiertos. No era rabia. Ya no era algo más profundo. Una mezcla de decepción con claridad. Como si mi alma se hubiera cansado de llorar y ahora solo estuviera esperando el momento exacto. Para hablar, tenía las pruebas. Las fotos, los mensajes, el recibo del nuevo celular que le compró. Tenía las palabras grabadas en mi memoria: te extraño, mi amor, extraño tu comida. Cosas que no me decía a mí desde hacía quién sabe cuánto. Yo sabía que él estaba invirtiendo en ella. Tiempo, atención, cariño y dinero. Y todo eso lo sacaba de nuestra casa. Mientras él dormía a mi lado, profundamente, yo pensaba en los años que había invertido en construir una familia con él. Las veces que me negué a mí misma, que puse sus necesidades por encima de las mías. Me acordé cuando dejé de estudiar para cuidar a los niños. Cuando rechacé trabajos porque alguien tenía que estar en casa. Cuando cociné sus platillos favoritos con lo poco que teníamos, y aún así me daba gusto verle feliz, y ahora él le cocinaba a otra. El dolor no se fue. Solo se acomodó en otro lugar dentro de mí. Como una piedra pesada que no me dejaba respirar igual. Al amanecer, mientras preparaba café, él se acercó por detrás y me acarició la cintura. Buenos días, Lolis, dijo, con una ternura que ya no me conmovía. Buenos días. Le respondí sin mirarlo. Él no lo notó. Siguió con su rutina. Pan tostado, un poco de mermelada, café bien cargado. Se sentó a leer el periódico como si todo fuera normal. Pero en mi mundo, ya nada lo era. Entonces lo escuché, el sonido de un mensaje, no del celular perdido. Del suyo, sí. Ya tenía un nuevo teléfono. Y no lo escondía. Lo traía con él, como si yo fuera ciega. Como si todo lo que pasó se hubiera borrado. Como si él supiera que yo no iba a hacer nada, pero se equivocaba. El mensaje llegó y él lo leyó en silencio. Intentó disimular. Se acomodó los lentes y fingió que no era nada. Pero yo vi cómo sus labios se apretaban, cómo sus dedos temblaban apenas. Era ella. Tenía que ser ella. No dije nada. Me limité a mirarlo con una calma que no era mía, que era prestada por la fuerza que había encontrado en la traición. Pasaron las horas, él se fue al trabajo, y yo me quedé en casa. Sola. Pero no derrotada. Fui a la recámara. Saqué la caja donde guardo mis papeles importantes: actas de nacimiento, certificados, fotos antiguas, cartas que mis hijos me escribieron de pequeños. Y allí, en medio de todo eso, puse las copias impresas de los mensajes. Y las fotos. Esa caja era mi historia. Y ahora también contenía el final de una parte de ella. Me senté a escribir en mi cuaderno: Rogelio, si estás leyendo esto, es porque encontraste la caja. No te preocupes, no hice escándalo. No grité. No te expuse. Porque ya no necesito hacerlo. Todo lo que tenías conmigo ya lo rompiste tú solo. Yo solo recogí los pedazos. Pero no terminé la carta. Algo me detuvo, tal vez porque no quería dejar nada por escrito. Quería decirle yo misma, cara a cara, lo que sentía. Ese mismo día, por la tarde, él volvió a casa. Traía una bolsa con pan dulce, como si eso bastara para compensar 40 años de matrimonio. Te traje conchas, Lolis. Las que te gustan. Gracias, respondí seca. Él me miró con sospecha. Algo notó en mi tono, en mis ojos. Se quedó callado un momento. ¿Todo bien?, preguntó. Yo lo miré largo rato. Todo está empezando a estar bien. Él frunció el ceño, como si no entendiera, y entonces, llegó otro mensaje a su celular. Esta vez, no lo escondió. Se levantó, fue al baño, y ahí se encerró por casi 15 minutos. Yo escuché su voz bajita.
No entendí lo que decía, pero sabía que era ella. Lo supe por la manera en que su tono se volvía más suave, más cómplice, cuando salió, no. Me miró a los ojos, se metió directo a la recámara, y ahí fue cuando lo decidí, me senté en la sala. Esperé a que se acostara. Esperé a que apagara la luz, y le mandé un mensaje, desde el celular de ella, uno solo: ¿hasta cuándo vas a seguir mintiendo, Rogelio? Segundos después, escuché el sonido de notificación en su celular, luego sus pasos, y entonces, el momento que tanto había esperado, por fin llegó. El mensaje que le envié desde el celular de ella cayó como una piedra en el silencio de la noche. Yo estaba sentada en el sillón, con la luz apagada, escuchando cómo Rogelio caminaba por la casa como un ladrón atrapado en su propio delito. No podía ver su rostro, pero podía imaginarlo. Sabía que tenía la cara pálida, los ojos bien abiertos, y ese tic en la ceja izquierda que siempre le salía cuando estaba nervioso. Escuché cómo encendía la lámpara de noche, cómo buscaba desesperadamente su celular entre sus cosas. El silencio se volvió denso, y entonces su voz, temblorosa: «Lolis, ¿me pasaste tú este mensaje?». No respondí, me levanté, despacio, y lo enfrenté desde la puerta del cuarto. No necesitaba gritar. Mi mirada lo decía todo, hasta cuando, Rogelio, le pregunté, él abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. No soy tonta. No soy ciega. Ni sorda. Solo estaba esperando. «No es lo que tú piensas», balbuceó. «Ah, no, entonces ¿qué es? ¿Una amiga con la que te besas? ¿Una conocida que llamas amor de mi vida? ¿Alguien a quien le compras celulares mientras aquí en la casa faltan cosas?». Guardó silencio. El mismo silencio cobarde de quien no tiene cómo defenderse. «Lolis, por favor, ¿qué? ¿Que te crea otra vez? ¿Que cierre los ojos otros 40 años? ¿Que siga lavando tus camisas mientras tú abrazas a otra?». Él bajó la cabeza. Y yo, sin romperme, sin soltar una lágrima, le dije: «No voy a hacer escándalo, Rogelio. No soy como tú». Pero se acabó. Esa fue la última conversación que tuvimos esa noche. Él durmió en la sala. Yo, en nuestra cama, sola por primera vez en mucho tiempo, pero también más libre de lo que había estado en años. Los días que siguieron los viví en silencio. No era un silencio de sumisión. Era un silencio estratégico. De esos que las mujeres sabias guardan cuando están observando, planeando. Sabía que él no iba a cortar con ella así nomás. Sabía que iba a intentar tapar todo con regalos, con palabras vacías, con excusas de esas que los hombres repiten cuando no saben qué más inventar. Y yo no iba a caer en eso, así que me convertí en su sombra, observaba sus movimientos. Guardaba los recibos que tiraba. Revisaba su ropa mientras se bañaba. Anotaba nombres, horarios, detalles. Todo. Como una detective de pueblo, como una mujer que ya no quería venganza, sino justicia. Una semana después, Rogelio recibió su pago del mes. Lo supe porque, como siempre, trajo una bolsa de la tienda de abarrotes, pero no compró nada especial para la casa. Solo leche, pan y unas galletas que ni le gustan. Fui al bote de basura cuando él se fue. Ahí estaba, el recibo, 2,000 pesos gastados en una tienda de tecnología. No decía qué producto exactamente, pero yo ya lo sabía. Otro celular. Para ella, lo miré con una calma que me sorprendió, ya no me dolía. Me indignaba. Fui a la recámara, abrí mi closet y saqué la carpeta donde había guardado todo: fotos, mensajes, comprobantes. Le puse una hoja al frente con fecha y título: «Pruebas de la traición de Rogelio Márquez, mi esposo». No sabía aún qué iba a hacer con eso, pero tenerlo ordenado me daba paz. Sentía que, por primera vez en años, tenía el control en mis manos. Que la historia ya no me aplastaba. Que ahora yo la escribía. Durante esos días, él intentó acercarse. Me traía flores del mercado. Me hacía café por las mañanas. Un día incluso cocinó mi platillo favorito, chiles en nogada. Yo no dije nada, comía en silencio. Dormía sin tocarlo. Me convertí en hielo, y él lo notaba. Y se desesperaba. Una noche me dijo: «Lolis, yo sé que la regué. Pero no quiero perderte. Tú eres mi familia». Lo miré sin piedad. «Te hubieras acordado de eso cuando la besabas». Se fue a dormir sin decir más, y yo sentí alivio. Sabía que no estaba lista aún para el paso final.
Pero ya lo veía en el horizonte. Él pensaba que por ser una mujer mayor, yo no iba a hacer nada. Que iba a perdonarlo por costumbre, por miedo a la soledad. Pero lo que él no sabía era que hay soledades mucho más duras que estar sin alguien, como estar al lado de alguien que ya no te ama, y yo ya no iba a permitir eso. La noche que decidí confrontarlo, no llovía, pero el cielo estaba pesado. Gris, sin luna, como si también él supiera lo que se venía. El aire olía a tierra seca. Y las ventanas rechinaban con el viento leve, ese que llega justo antes de una tormenta. Yo había pasado la tarde entera organizando lo que iba a decir. No lo practiqué frente al espejo, no. Lo ensayé en mi alma. Porque esta vez no se trataba de una discusión de pareja, ni de un pleito común. Esta vez se trataba de mi dignidad. Cuando Rogelio entró por la puerta, venía como siempre, cansado. Con el cuello de la camisa abierto, cargando una bolsita de pan dulce. Pensó que el gesto bastaría. Te traje conchas, lolis. Las dejó sobre la mesa, como si con eso pudiera borrar 40 años y las mentiras de las últimas semanas. Yo estaba sentada en la sala, con la carpeta azul en las piernas. Él notó algo en mi expresión, porque su rostro cambió al instante. ¿Pasó algo?, preguntó, dejando la voz caer suave. Con cuidado, respiré profundo. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Pero no me tembló la voz. ¿Quién es Elena? Él se quedó quieto. Inmóvil. Como si alguien hubiera congelado la escena. ¿Qué dijiste? Te pregunté que quién es Elena. Se pasó la lengua por los labios. Tragó saliva. Dio un paso hacia mí, pero levanté la mano. No lo quería cerca. ¿Viste el celular?, murmuró. Vi todo. Las fotos. Las caricias. Las conversaciones. Vi cómo la llamas, amor de tu vida, cómo le cocinas, cómo le juras amor. También vi el recibo del nuevo celular. Ese también era para ella, ¿verdad? Él cerró los ojos. No dijo nada. Contéstame, Rogelio. No te hagas el tonto. No fue como tú piensas. Ah, no, entonces ¿cómo fue? ¿Me puedes explicar por qué estás besando a otra mujer en una cama que no es la nuestra? ¿Por qué estás construyendo otra vida a mis espaldas? Yo estaba confundido, Rogelio. Tenemos 40 años de casados. ¿Qué parte de eso te confundió? Levantó la voz apenas. No para gritar, sino como quien busca excusas en la desesperación. No. ¿Te das cuenta, Lolis? Tú ya no eres la misma. Siempre estás ocupada, siempre estás cansada, ya no me ves como antes. Y tú sí, tú me ves como antes cuando prefieres besar a otra, tú me respetas cuando gastas el dinero de esta casa en regalos para ella, ¿tú me ves, Rogelio? Se quedó callado, se sentó en la silla frente a mí, derrotado. Y yo lo miré como nunca antes lo había visto. Pequeño, ¿la amas?, le pregunté, mirándolo directo a los ojos. No respondió. Esa respuesta ya la tengo, le dije. Me levanté. Puse la carpeta sobre la mesa. La abrió. Vio las fotos. Vio los mensajes. Vio todo lo que yo ya sabía. Su rostro se fue desfigurando de vergüenza. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja, lo que debía hacer desde hace mucho tiempo. Voy a ir al juzgado. Voy a pedir el divorcio. No necesito que me mantengas. No necesito tus disculpas. No necesito más mentiras. Lolis, no, por favor. ¿Podemos arreglarlo? No, Rogelio. Tú no arreglas lo que destruyes por placer. Tú me rompiste. Y ahora, me toca a mí recoger mis pedazos. Se tapó la cara con las manos. Lloró. Sí, lloró, pero ya era tarde, porque yo ya no lloraba, yo ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahora, yo estaba de pie, me fui a dormir esa noche sola. Él se quedó en la sala, repitiendo su nombre como una oración sin respuesta. Lolis, perdóname, pero no contesté, porque ya no era su esposa. Ya no era su sombra. Ya no era su Lolis, era Dolores Márquez. Mujer. Madre. Y ahora, libre. La mañana siguiente fue distinta a todas, no porque hubiera sol, ni porque los pájaros cantaran más fuerte. No. Fue distinta porque por primera vez en muchos años, me desperté sin sentirme prisionera de nadie. Rogelio seguía dormido en el sillón. Tenía el cabello revuelto y el rostro hinchado de tanto llorar.
Se había quedado con la misma ropa del día anterior, abrazado a una almohada como si eso pudiera protegerlo de la realidad que él mismo había creado. Lo miré un momento, y no sentí odio. Ni siquiera tristeza, sentí alivio, me bañé con calma. Me puse una blusa blanca de lino, planchadita, y mi falda favorita, la de flores verdes. Me pinté los labios, algo que no hacía desde hacía meses. No para verme bonita. Para verme viva. Me recogí el cabello y me puse los aretes de oro que me regaló mi padre el día de mi boda. Esos que siempre guardé, para ocasiones especiales. Y ese día, salí de casa sin decirle una sola palabra, tomé el camión hacia el centro. Bajé frente al edificio gris y antiguo donde se encuentra el registro civil. Respiré hondo. Mis piernas temblaban un poco, pero mi voluntad era firme como roca. Entré al lugar con la frente en alto. Una recepcionista joven me miró con amabilidad. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Vengo a iniciar el trámite de divorcio. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Estás segura? Más que nunca, hija. Me pidió mi identificación, el acta de matrimonio, algunos datos. Saqué todos los documentos de mi bolsa, perfectamente doblados. Ya los tenía listos desde hace días. Me entregó un formulario. Tiene que llenarlo con letra clara. Tomé el bolígrafo. Al ver la línea donde decía, motivo de la separación, me detuve un segundo, y escribí, infidelidad comprobada. Pérdida total de confianza. No. Necesitaba decir más. Mientras esperaba, me senté junto a otras personas. Una pareja joven discutía en voz baja. Un señor mayor le explicaba a su hijo por qué su mamá ya no iba a vivir con ellos. Todos con historias distintas. Y yo. Tranquila, más tranquila de lo que imaginé, la funcionaria me entregó una copia del acta provisional. Aquí está, señora. Ahora se notificará a su esposo y se dará seguimiento. ¿Desea dejar alguna indicación especial? Sí. Di el nombre del abogado que me recomendó mi amiga Clara, la del grupo de bordado. Un hombre serio, correcto, acostumbrado a tratar con mujeres que ya no quieren ser pisoteadas. Cuando salí del juzgado, el sol me dio de lleno en el rostro. Cerré los ojos. Sentí el calor en la piel. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me pesaban los hombros. No me dolía la espalda por tanto cargar lo que no era mío. En el camino de regreso pasé por una panadería. Compré pan para mí. Solo para mí. Concha de vainilla y un café de olla. Me senté sola en una mesa del fondo. Observé la gente pasar. Sentí el murmullo del lugar, los sonidos de la ciudad, la vida, y me sentí presente. Recordé que no siempre fui la esposa de Rogelio. Que alguna vez fui la niña que soñaba con cantar, la joven que escribía poemas en servilletas, la mujer que bailaba descalza en la cocina. Y me prometí volver a ella. No a la que fui con él, a la que soy sin él. Cuando llegué a casa, él me estaba esperando parado en la puerta, con los ojos rojos. ¿Dónde estabas, Lolis? En el juzgado. ¿Fuiste? Sí. Inicié el divorcio. Se quedó de piedra. No dijo una palabra. Me miró como si no me reconociera. No tienes por qué hacerlo. Podemos arreglarlo, Rogelio, ya lo hice. Ya tomé la decisión. Y te pido que la respetes. No quiero pelear. Solo quiero lo que me corresponde. ¿Y nuestros hijos? ¿Qué les vamos a decir? La verdad. ¿Y todo lo que hemos construido? Lo construimos juntos. Pero tú empezaste a destruirlo solo. Me metí a la casa. Cerré la puerta. No la azoté. No lo insulté. No lloré, me serví un té. Me senté en mi sillón. Encendí la radio. Sonaba una canción de Rocío Dúrcal que decía, y ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Y sin querer, sonreí, porque a veces, para volver a ser una misma, hay que romperse primero. Y luego recogerse con calma. Parte por parte. Hasta volver a estar entera, y yo, estaba empezando a estar entera. Decirle adiós a una persona con la que compartiste 40 años no es tan simple como firmar un papel. No basta con una visita al juzgado ni con un discurso de dignidad. No es inmediato. No se apaga un amor así, de la noche a la mañana.
Se va deshilando, lento. A veces sin que te des cuenta. A veces con cada suspiro, después de iniciar el divorcio. Los días se volvieron extraños, dormir sola fue lo primero que me golpeó. No porque extrañara su cuerpo. No porque necesitara su respiración junto a la mía. Sino porque mi cuerpo, después de tantos años, estaba acostumbrado a compartir el espacio. Ahora, del lado derecho de la cama, solo quedaban sus marcas, el hueco en la almohada, el olor tenue de su loción vieja, la sábana arrugada donde antes dormía. Me despertaba temprano, como siempre, pero sin ganas de hacer café. Las tazas seguían ahí, pero ya no sabía cuál usar. Todas me recordaban a él. La blanca con el borde dorado que usaba los domingos. La azul que le gustaba en invierno. La que decía, te amo, que me regaló en un aniversario que ya ni quiero recordar. Tomar café sola, dolía. A veces me sentaba en la cocina, con la taza entre las manos, mirando al vacío. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos. Me hablaban bajito. ¿Por qué no te diste cuenta antes? ¿Cómo lo permitiste tanto tiempo? Y yo no sabía qué responderme. Las fotos familiares seguían colgadas en la pared. No las quité. No todavía. Pero ya no las miraba igual. Ya no eran recuerdos felices. Eran pruebas de todo lo que había sostenido yo sola, mientras él tenía a otra. Volví a leer las cartas antiguas que él me escribió cuando éramos jóvenes. Algunas con poemas, otras con tonterías. Me dolía ver cómo alguna vez me amó con ternura. O por lo menos, decía amarme, pero lo que más dolía era enfrentarme a mí misma, porque una parte de mí todavía quería una explicación. No para justificarlo, no para perdonarlo. Solo, para entender, me culpaba. Me preguntaba si hice algo mal. Si me descuidé. Si fui demasiado dura. Si dejé de ser interesante. Si la vejez me volvió invisible, pero luego me miraba en el espejo y veía a una mujer que nunca dejó de luchar, que estuvo ahí cuando él enfermó. Que lo cuidó, que lo sostuvo. Que lo amó incluso cuando él ya no lo merecía. Y entonces me recordaba que yo no fui la que traicionó. Volver a cocinar solo para mí fue un reto. Las primeras veces cocinaba de más, por costumbre. Hacía arroz para dos, servía 2 platos. Después me daba cuenta y lo guardaba en el refrigerador, sintiendo una punzada en el pecho. Las noches eran las más pesadas, encendía la televisión para no sentir el silencio. Ponía cualquier cosa. Una novela vieja, un noticiero, hasta programas de cocina. Pero no podía concentrarme. Mi mente se iba y venía. Un día encontré su suéter entre la ropa sucia. Lo acerqué a mi cara por inercia, y su olor me desgarró. Lo metí en una bolsa y la guardé en el fondo del closet. No podía tirarlo todavía. Aún no, porque sí, me estaba reconstruyendo. Pero todo reencuentro con una misma empieza con dolor. Las vecinas me preguntaban cómo estaba. Algunas con chismes, otras con genuina preocupación. Yo respondía, estoy acostumbrándome. Y era verdad, acostumbrándome al vacío. A la independencia. A la soledad. A la libertad también, aunque al principio esa libertad quemaba. Mi hija menor vino a verme. ¿Estás segura de lo que estás haciendo, mamá? La miré a los ojos. Estoy más segura que nunca. Ella me abrazó sin decir nada más. Mis nietos corrían por la sala, riendo, sin saber nada. Y yo los miraba con ternura, con dolor, con esperanza. Porque en ellos encontraba una razón para no derrumbarme. Para seguir, empecé a escribir. No cuentos, no poemas. Cartas que nunca enviaría. Cartas para mí misma. Para la Dolores de 20 años. Para la Dolores de 40. Para la Dolores de 74. Les pedía perdón. Les agradecía. Les prometía no abandonarse nunca más. Cada palabra me dolía. Pero me curaba también, porque al final, eso es sanar, mirarse rota. Y seguir adelante. Mis amores, aprovechando que estoy aquí contándoles un pedacito de mi historia, quería compartir algo que me ha ayudado mucho con mis dolores en las articulaciones. Si tú, igual que yo, ya pasaste los 55 años, sabes bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voy a dejar un video en el primer comentario fijado, fue ahí donde descubrí lo que empecé a usar. Luego échale un vistazo,
tal vez también te ayude. El tiempo pasó. Como siempre pasa, no avisa, no pide permiso. Solo se cuela entre los días, entre los silencios, entre las cicatrices. Cuando menos lo notas, ya no duele igual. No porque hayas olvidado, sino porque aprendiste a vivir con eso. Después del divorcio, me tardé en reencontrarme. No fue automático. Me costó meses volver a mirarme al espejo sin sentir vergüenza, sin preguntarme en qué fallé. Me costó años dormir sin sobresaltos, sin soñar que Rogelio estaba de vuelta, pidiéndome perdón entre lágrimas, pero sobreviví y un día, sin darme cuenta, empecé a vivir de nuevo. No como antes. De otra manera. Más mía, volví a coser. A bordar. Me metí a un grupo de mujeres del barrio que hacían reuniones los miércoles para tomar café y compartir historias. Empecé a salir más. A escuchar música. A ir al parque sola. A disfrutar mi propio silencio. A ocupar mi cama entera, ya. No era la mujer rota. Era una mujer remendada con orgullo, mis hijos lo aceptaron con el tiempo. Al principio fue duro para ellos. Crecieron viendo a su papá como el hombre que traía el pan a la casa, como el proveedor. Pero cuando les conté la verdad, su verdad, se quedaron callados. Tristes. Enojados, y me abrazaron. Hiciste lo correcto, mamá. Te mereces algo mejor. Nunca más vuelvas a quedarte callada. Esas palabras fueron bálsamo. Pasaron 3 años desde aquel día en el juzgado. 3 años desde que le dije adiós. 3 años desde que aprendí a vivir sin alguien que, en realidad, ya no estaba desde mucho antes. Un jueves por la tarde, como cualquiera, estaba regresando del mercado cuando me encontré a doña Licha. Mi vecina de toda la vida. Una mujer chismosa, sí, pero también buena persona. Siempre sabía todo antes que nadie. Dolores, espérate, hija, me gritó desde la acera. Me detuve. ¿Qué pasó, Licha? Se acercó apresurada. Con esa forma suya de caminar medio cojeando, medio bailando. ¿Supiste de Rogelio? Mi corazón no reaccionó. Ya no me movía su nombre. Pero algo en su tono me puso alerta. No, ¿qué pasó? Lo metieron a la cárcel. Se me fue el aire un segundo. ¿Qué? ¿Por qué? Dicen que no pagó la pensión. De un niño, el hijo que tuvo con esa tal Elena. La misma por la que te dejó. Bueno, más bien, por la que tú lo dejaste. Me quedé en silencio. Ella seguía hablando, explicando detalles, fechas, repitiendo lo que escuchó en la tienda de Don Goyo. Yo apenas la oía, mi mente se llenó de imágenes. Rogelio, preso. Con uniforme. Sentado solo. Abandonado. El hombre. Que una vez se creyó intocable, ahora reducido a un número de expediente. No sonreí. No lloré, no sentí nada, solo una especie de vacío tranquilo. Como si el universo, en su forma extraña, hubiera hecho justicia, porque yo nunca pedí venganza. Nunca quise verlo destruido. Solo quería que él supiera lo que se siente perder. Lo que uno no valoró. Doña Licha se despidió con su típico, bueno, ya me voy porque el chisme no me da de comer, y se fue con su bolsita del mandado. Yo me quedé ahí, en la esquina, mirando el cielo. Estaba despejado. Azul limpio. El tipo de cielo que uno quiere guardar en la memoria para siempre, y entonces lo entendí. Yo ya había sanado, no porque Rogelio pagara por lo que hizo. No por verlo sufrir, sino porque ya no me dolía. Ya no me pesaba. Ya no me definía. Seguí mi camino de regreso a casa. Preparé una sopa de lentejas. Puse música instrumental en la radio. Me senté a comer tranquila, sin prisas, mirando las plantas del balcón, y mientras tomaba mi café, pensé en cómo la vida tiene formas raras de enseñarte lo que mereces, no siempre con premios. A veces, con heridas. A veces, con silencio. A veces, con noticias inesperadas desde la boca de una vecina. Pero si algo aprendí, es esto: tarde o temprano, todo vuelve, y aunque él estuviera encerrado, yo era la que realmente estaba libre. La justicia a veces llega sin ruido, no siempre. Viene acompañada de jueces, ni de castigos ruidosos, ni de portazos. A veces llega como una brisa ligera que te roza la cara y te dice, mira. Ya pasó. Y tú sigues aquí. Después de enterarme que Rogelio había sido arrestado por no cumplir con la pensión del hijo que tuvo con Elena, no dije nada. No llamé a nadie.
No fui a averiguar más. No quise buscar su expediente, ni saber en qué cárcel estaba, ni cuántos años le habían dado, no era mi asunto. Él había elegido otro camino. Otra vida. Otra familia. Y ahora, enfrentaba las consecuencias. Durante muchos años, yo me pregunté si algún día él iba a darse cuenta de todo lo que había perdido. Me imaginaba una escena, él tocando mi puerta, pidiéndome perdón con lágrimas en los ojos, diciéndome que fui lo mejor que le pasó en la vida. Y yo, firme, diciéndole que ya era tarde, pero esa escena nunca sucedió. Con el tiempo, entendí que no la necesitaba. La verdadera justicia no era verlo pagar por sus errores. No era verlo solo, traicionado por la misma mujer por la que destruyó su hogar. No era saber que la vida le estaba cobrando su factura. La verdadera justicia era sentirme en paz. Esa mañana, después de hablar con doña Licha, limpié mi casa con calma. Trapeé el piso escuchando boleros. Sacudí los muebles con esmero. Abrí las ventanas y dejé que el aire entrara, como si cada rincón necesitara respirar. Como si por fin estuviéramos a salvo, me preparé un jugo de naranja. Me senté en la sala. Vi las plantas del balcón. Toqué la tela del sillón nuevo que me había regalado mi hijo mayor hace unos meses. Mi vida ya no tenía ruidos innecesarios. Ni angustias. Ni esperas. Recordé todas las veces que me callé cuando sospechaba cosas. Las veces que él llegaba tarde y decía que era por el trabajo. Las veces que olía diferente. Las veces que hablaba en voz baja por teléfono y decía: es del banco. Yo quise creerle. Porque así somos las mujeres que amamos de verdad. Porque cuando uno da todo, no se imagina que alguien te va a pagar con mentiras, pero él sí lo hizo, y ahora. La vida se encargaba de que aprendiera la lección por su cuenta. Me llegó el recuerdo de una tarde, hace años, en que yo lloraba en silencio mientras él dormía. Me escondía en el baño, apagaba la luz, y ahí dejaba salir todo. ¿Por qué no? Quería que me viera débil. Porque no quería molestar con mis sentimientos. Yo pensaba que era más fuerte si me tragaba el dolor, que equivocada estaba. La verdadera fortaleza era esta: sentarse sola, en tu propia casa, sabiendo que no necesitas a nadie para estar bien. No me alegré por su desgracia. No celebré su caída. No lo fui a ver. No le llevé comida a la cárcel, como hacía su madre cuando su hermano andaba en malos pasos. No escribí cartas. No pregunté por él, me limité a seguir mi camino. A la semana siguiente, mientras compraba verduras en el mercado, una mujer joven me saludó: ¿Usted es Dolores, la exesposa de Rogelio Márquez? Sí, ¿por? Soy hermana de Elena. Mi corazón se detuvo un segundo. Solo quería decirle que la admiro mucho. No supe qué decir. Mi hermana se fue. Lo dejó. Ya no quiso saber más de él. Dijo que se hartó. Que él no era quien ella pensaba. Asentí, en silencio. Mi mamá decía que usted era una santa por aguantarlo tantos años. Ahora entendemos. No soy santa, le dije, tranquila. Solo era esposa. Pero ya no más. La muchacha se fue con una sonrisa tímida. Y yo me quedé con los chiles y el cilantro en la mano, y una extraña paz en el pecho, porque sí, era cierto, yo ya no era la esposa, ya no era la mujer que esperaba. Ni la que lloraba. Ni la que perdonaba en silencio. Era Dolores Márquez, libre. Fuerte. En calma, y esa, para mí, fue la justicia más grande de todas. Nunca pensé que el amor pudiera llegar después de los 70. Es más, no lo esperaba. Ni lo buscaba. Yo estaba convencida de que esa etapa de mi vida ya había pasado, que ya me había dolido lo suficiente, que no quedaban más páginas para escribir sobre eso. Y sinceramente, me daba miedo de volver a confiar. Miedo de volver a abrir el corazón. Miedo de que alguien más volviera a traicionarme. Después del divorcio, me encerré en mí misma. Me bastaba con mis plantas, mis nietos, mi bordado y mi taza de café. No necesitaba flores ni mensajes bonitos. Ya no creía en eso. Me había prometido no enamorarme nunca más, pero la vida a veces se burla de nuestros planes. Lo conocí en una de esas reuniones de los miércoles en el centro comunitario. Él se llamaba Antonio Morales, un hombre de 78 años, viudo desde hacía casi una década. Tenía una voz grave pero suave, unos ojos que parecían haber llorado mucho en esta vida,
y unas manos grandes, de esas que saben trabajar la tierra. La primera vez que hablamos fue por una tontería. Yo no encontraba mis lentes, y él me los señaló con una sonrisa. Los trae colgando del cuello, señora. Me reí, avergonzada. Ay, qué vergüenza. Es que ya la cabeza no me da, la cabeza sí da, no más que a veces. Se distrae el corazón. Esa frase se me quedó grabada. Fue un comentario simple, pero tenía un calor distinto. Uno que no me hacía temblar, me hacía sentir tranquila. Con el paso de las semanas, empezamos a coincidir más. A veces nos sentábamos juntos en el descanso del taller de costura, tomando café en vasos de unicel. Él me preguntaba por mis nietos. Yo le contaba de mis plantas. Hablábamos de música, de películas antiguas, de los años de juventud que ya no volverían pero que aún dolían. Una tarde, me ofreció llevarme a casa. Yo dudé, no quiero incomodarlo. No me incomoda acompañarla. Me da gusto saber que llegó bien. Y así empezó. Con caminatas cortas. Con conversaciones largas. Con silencios cómodos. No había prisa. No había promesas. Solo dos personas mayores, acompañándose. Mis amigas empezaron a notar algo. ¿Y ese don Antonio, Dolores? ¿Qué te trae tan sonriente? No inventen. Solo es un amigo. Pero en el fondo, ya no era solo eso. Un día, él me llevó una flor. No un ramo. No rosas rojas, una margarita. Una sola. Arrancada de su propio jardín, no es mucho. Pero pensé en usted cuando la vi. Yo no supe qué decir. Me conmovió. No por el gesto en sí, sino porque hacía años que nadie pensaba en mí de esa forma. Otro día, me ayudó a arreglar la lavadora. Trajo sus herramientas, se ensució las manos, y mientras apretaba tornillos, me dijo, no tienes idea de lo bien que se siente volver a hacer algo útil para alguien. Esa noche no pude dormir. No de tristeza. De ternura. Antonio no era perfecto. Tenía arrugas profundas, le dolía la cadera, a veces se quedaba dormido hablando. Pero me miraba como nadie me miraba desde hacía años, me miraba con respeto. Con atención. Con cariño verdadero. Una tarde de domingo, mientras tomábamos agua fresca en el jardín, se me quedó viendo largo rato. Dolores, ¿te puedo decir algo sin que lo tomes a mal? Asentí. No te ves como una mujer que perdió. Te ves como una mujer que renació. No supe qué contestar. Solo se me llenaron los ojos de lágrimas, y fue ahí, en ese instante, que entendí que el amor no siempre se trata de pasión, de promesas eternas, ni de flores costosas. A veces, el amor verdadero se esconde en lo simple. En que alguien te escuche. En que alguien te espere. En que alguien te vea, completa. Antonio no llegó a salvarme. Yo no necesitaba salvación, llegó a compartir. A ofrecer su compañía. Su historia. Su silencio amable, y yo, sin darme cuenta, le abrí la puerta de mi nueva vida, no con prisa. No con miedo. Con calma. Con madurez. Con dignidad, y esa fue la forma más bonita de volver a amar. Asterisco. No hay cadena más pesada que la que una misma se pone sin darse cuenta. Durante años me encerré en una rutina que no me pertenecía del todo. Cocinar porque tocaba. Callar por respeto. Aceptar lo mínimo como si fuera suficiente. Dejarme para después. Vivir en función de otros, pero un día, te despiertas distinta. Y no es un cambio que llegue de golpe. Es un despertar lento, suave, casi imperceptible, como cuando el sol entra por la ventana sin pedir permiso y te calienta los pies sin que lo notes. Esa mañana me vi en el espejo y me sorprendió no bajarme la mirada. Estaba peinada. Mi rostro. Tenía arrugas, sí. Pero también tenía una luz que no recordaba haber visto desde hacía años. Me toqué el cabello, lo sentí seco, largo, sin forma, y me dije, hoy voy a hacer algo solo para mí. Fui al salón de doña Estelita, ese que siempre miraba desde el camión pero al que nunca me atrevía a entrar porque no tenía tiempo, o porque era un lujo innecesario. Entré decidida. ¿Tiene espacio hoy? Claro que sí, doña Dolores. ¿Qué le hacemos? Córteme el cabello. Y píntemelo. Quiero un cambio. Estelita me miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Me senté en la silla, y mientras ella me mojaba el cabello y lo peinaba entre sus dedos,
yo cerré los ojos. Sentía cada movimiento como un pequeño acto de amor propio. Cada mechón que caía al suelo era como una parte vieja de mí que ya no necesitaba cargar. Me pintó las canas, pero no todas. Dejé algunas. Como testigos de mi historia. No quería borrar nada. Solo resaltar lo que aún vivía dentro de mí. Salí del salón diferente. La gente me saludaba con el mismo «buenos días», pero esta vez yo lo devolvía con sonrisa entera. Me sentía libre. Y me sentía guapa. No para nadie más. Para mí. Después me fui al centro comercial. Entré a una tienda de ropa donde nunca había comprado nada, porque siempre me decía, eso es para las jóvenes. Ese día no me importó, me probé una blusa roja. Nunca usé rojo. Siempre pensé que era un color demasiado atrevido. Pero al verme con ella, me reconocí. No como antes, sino como esta nueva versión mía, más segura, más entera, más valiente. Compré la blusa. Y una crema para las manos. Y un perfume que olía a gardenias, como los que mi mamá usaba, y por último, entré a una tienda de celulares. El vendedor, un joven con brackets y cara amable, se me acercó. ¿Busca algo en especial, señora? Sí. Un celular nuevo. Para mí. ¿Alguna marca en particular? El que sea fácil de usar, y que tome buenas fotos. No. Le dije que era el primero que me compraba yo sola. Que los anteriores siempre los había elegido Rogelio, según lo que él consideraba suficiente para mí. Este era mío. Lo pagué con mis ahorros. Lo elegí porque me gustó. Y cuando me lo entregó, lo tomé en las manos como quien sostiene una promesa. Ya en casa, me senté en la sala y lo encendí. Fondo blanco. Sin fotos. Sin mensajes. Sin contactos, un comienzo limpio. Como yo, le tomé foto a mis plantas. A mi taza de café. A la blusa nueva. Me tomé una selfie. Sonreí sin miedo. Sin maquillaje. Solo yo, y me gusté. Esa noche, cuando me acosté, no. Me sentí sola. Me sentí acompañada de mi nueva versión. Esa que se había reconstruido entre lágrimas, que se había defendido sin escándalos, que se había atrevido a empezar otra vez. Antonio me llamó. ¿Cómo estuvo tu día, Dolores? Fue un día hermoso. Hoy me compré un celular nuevo. ¿Y ya le pusiste nombre en WhatsApp? Sí. Me puse, mujer libre y feliz. Él se rió. Ese nombre te queda perfecto. Y colgamos, con el corazón tranquilo. Miré por la ventana. La luna estaba llena. La calle silenciosa. El mundo girando como siempre. Pero algo en mí, ya no era igual, ya no era la mujer que esperaba. Ya no era la mujer que pedía amor. Ahora era la mujer que se lo daba a sí misma, y, aunque nadie más lo viera, yo había ganado. Después de todo lo vivido, hubo un día en el que sentí la necesidad de escribirle a Rogelio. No para que volviera. No por nostalgia. Ni siquiera por enojo. Solo, para cerrar el ciclo. A veces, una tiene tanto que decir que las palabras no caben en la garganta. No porque no se pueda hablar, sino porque uno ya aprendió que no todas las palabras necesitan ser dichas en voz alta, así que tomé una hoja blanca, lisa, sin líneas. Saqué mi pluma de tinta azul, esa que guardo para escribir lo que me nace del corazón. Me senté frente a la mesa, prendí una veladora, y con el silencio como único testigo, empecé a escribir. Rogelio, no sé si algún día vas a leer esto. No sé si te interesa. Ni sé si aún recuerdas cómo era mi letra. Pero eso no importa. Esta carta no es para ti. Es para mí. Pasaron ya varios años desde que te fuiste de esta casa, aunque la verdad es que te habías ido mucho antes. Te fuiste cuando empezaste a mentir. Cuando ya no me mirabas a los ojos. Cuando dormías en mi cama, pero tu corazón estaba en otra parte. Al principio no entendía. Me dolía. Me preguntaba una y otra vez qué hice mal. Si fui demasiado exigente. Si envejecí mal. Si ya no era suficiente para ti. Pero luego entendí que tus decisiones no fueron culpa mía. Tú elegiste traicionar. Tú elegiste mentir. Tú elegiste irte. Sin moverte del lugar, yo me quedé. Porque amaba. Porque me aferraba.
porque creía que el amor era aguantar, resistir, perdonar sin medida. Pero aprendí que el amor también es respeto. Es cuidado. Es presencia. Y tú dejaste de estar, Rogelio, me dolió verte con otra. No por celos, sino porque me borraste sin avisar. Fuiste desleal. No solo con el cuerpo. Con el alma. Tomaste todo lo que construimos y lo arrastraste sin pensarlo. Y yo me quedé con las ruinas, pero desde esas ruinas, me volví a levantar, me costó. Me partí. Lloré. Me odié. Me culpé. Me encerré. Pero un día respiré diferente. Empecé a sanar, hoy no escribo desde el rencor. Escribo desde la claridad. No te deseo mal. Pero tampoco te deseo cerca, gracias por lo bueno que alguna vez fue. Y gracias, también, por haberme mostrado quién eras realmente. Porque gracias a eso, aprendí quién soy yo, no espero que entiendas. No espero que respondas. Ni siquiera. Espero que sientas culpa, solo quería decirte esto, estoy en paz. Y eso es lo que más vale, Dolores. ***, doblé la hoja. La guardé en un sobre sin nombre. La puse en la caja de madera donde guardo cosas que ya no necesito tener a la vista, pero que no estoy lista para tirar. Y ahí quedó. La carta que nunca envié. La que no necesita sello ni destinatario, porque al final, me di cuenta de que no. Era necesario que él la leyera. Lo importante era que yo la había escrito, esa carta me dio algo que ninguna disculpa pudo darme, cierre. Libertad. Y perdón, no para él, sino para mí, desde entonces, cada vez que me siento caer en recuerdos. Me permito llorar un poco. Pero no me quedo ahí. Me abrazo. Me sirvo un café. Me acomodo el cabello. Me repito frente al espejo, Dolores, lo lograste. Y sonrío, porque a veces, la mayor victoria no es vengarse. Es vivir en paz, hay cosas que se guardan por costumbre, no por cariño, fotografías viejas. Regalos que ya no significan nada. Papeles amarillentos que huelen a traición. A veces, uno acumula cosas pensando que algún día servirán para recordar, pero lo que hacen, en realidad, es no dejarte olvidar. Después de escribir la carta que nunca envié, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato, pero comencé a notar una necesidad diferente, la de soltar por completo. No solo en el alma, también en lo físico. Fui al ropero, ahí, guardado en una caja de cartón, estaba todo lo que me ataba aún a Rogelio. Las fotos de nuestra boda, sus cartas de cuando éramos novios, la alianza de matrimonio, algunos recibos, un pañuelo que me dio una Navidad, y una nota que escribió a mano, años atrás, que decía, siempre seremos uno. Esa frase, que antes me conmovía, ahora me pareció una mentira pesada. No éramos uno. Nunca lo fuimos del todo. Yo me doblé muchas veces por él. Él, en cambio, siempre fue entero para sí mismo. Tomé la caja. Me senté frente a ella como quien se enfrenta a un altar del pasado. Uno por uno, revisé los objetos. Cada cosa me traía un recuerdo. Algunos dulces, otros amargos. Pero ya no lloré, lo que hice fue agradecer, gracias por lo que fue. Gracias por lo que aprendí. Gracias, pero ya no más. Fui a la cocina. Abrí el cajón donde estaba la alianza. La tomé entre los dedos. Era lisa, de oro, con mi nombre grabado por dentro. Me la puse por última vez. Sentí su frialdad. Su peso. Ese símbolo que durante años pensé que representaba amor eterno, y que hoy no significaba nada, la guardé de nuevo, decidí que no quería conservar nada. Pero tampoco quería destruir con rabia. No quería hacer una fogata ni romper cosas. Gritando. Quería cerrar. Con amor propio. Con dignidad, así que preparé una bolsa con todo. La cerré. Caminé hasta la iglesia del barrio. Afuera, hay un pequeño contenedor donde la gente dona cosas viejas. Ropa, juguetes, libros. Dejé ahí la bolsa. Me detuve un momento. Y con un suspiro profundo, le dije al aire, que esto encuentre otro destino. Yo ya hice el mío. Regresé. A casa liviana. Con los brazos vacíos, pero el alma llena de espacio, me senté en la sala.
Encendí una vela. No por él. Por mí, por la Dolores que sobrevivió a la traición. Que se miró rota en el espejo y se volvió a armar. Que aprendió a amarse con lo que le quedó. Esa noche me acosté sin pensar en el pasado. Ya no me dolía. Tampoco me daba nostalgia, solo, ya no era parte de mí. Por primera vez, no soñé con Rogelio. No apareció en mi mente ni en mi almohada. Dormí profundo. Pleno. Ligera como una pluma. Y al despertar, sentí que el corazón tenía espacio. Nuevo, abrí las ventanas, el sol entró sin pedir permiso, puse música. Me preparé unos huevos con frijoles y café bien caliente. Me vestí con la blusa roja que tanto me gusta. Me pinté los labios. Me puse perfume, y antes de salir, abrí el cajón donde estaba mi celular nuevo, tomé una última foto. A mí misma, sonriendo, sin miedo, sin pasado, solo yo. Entera. Libre, y cuando salí de casa, el viento me acarició el rostro como si me dijera, ya estás lista. Ahora sí, es tu vida. Hoy soy feliz, no perfecta. No sin cicatrices. No sin días grises. Pero feliz. A mi manera, dicen que la felicidad se parece a la juventud, que una vez que la pierdes, ya no vuelve. Pero eso no es verdad. La felicidad no es una etapa. Es una decisión. Una construcción. Un ejercicio diario de dignidad, y yo, decidí ser feliz. Aunque sea tarde. O más bien, a tiempo. Muchos pensarán que, después de los 70, ya no hay mucho por descubrir. Que una mujer mayor ya no se enamora. Ya no sueña. Ya no cambia. Pero yo les digo que eso es mentira, yo me enamoré de nuevo. De un hombre sencillo, que me ve sin filtros, sin miedo, sin condiciones. De Antonio, con su voz pausada, sus manos firmes y su alma tranquila. Me enamoré de su silencio cómodo, de sus preguntas sinceras, de su forma de esperarme sin presionar. Me enamoré de un compañero. No de un salvador. Porque yo ya no necesitaba que nadie me rescatara, también me enamoré de mi soledad. De mis tardes sin apuro, de mi café sin compañía obligada, de mi cama grande y mi lado favorito. Me enamoré de mis plantas, de mis libros, de mi rutina hecha a mi gusto. Me reencontré con mis gustos de juventud, la música de tríos, las novelas de papel, los paseos al atardecer. Volví a cantar bajito mientras cocinaba. A vestirme como quería. A tomarme fotos sin tener que pedirle a nadie que me dijera sí. Salí bien, aprendí que la verdadera felicidad no es la que te aplauden desde fuera. Es la que se siente cuando cierras la puerta de tu casa y sabes que estás en paz contigo. Mis hijos me ven distinta. Mis nietos me abrazan más fuerte. Mis vecinas ya no me preguntan con pena, sino con admiración, ¿y cómo le hiciste, Dolores? Y yo respondo, sobreviví. Pero más importante, viví. La herida de la traición ya no arde. Es solo una marca más en mi piel. Como una arruga que llegó para quedarse y que me recuerda que estuve viva, que amé con fuerza, que confié, que me caí y que me levanté. A veces miro fotos viejas. No para llorar, sino para recordar de dónde vengo. Para ver el camino recorrido y agradecer cada paso, incluso los que me llevaron por lugares oscuros. Porque sin ellos, no estaría aquí. Hoy tengo un celular nuevo, una blusa roja, una flor en la ventana, y una risa que suena distinta. Hoy escribo estas palabras no como una advertencia, sino como una ofrenda para quien me escuche, para ti, mujer. Que me oyes del otro lado de esta historia. Tú que crees que es demasiado tarde. Que ya no vale la pena. Que mejor te quedas donde estás, aunque duela, no. Nunca es tarde para volver a ti, nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para soltar. Nunca es tarde para mirar al espejo y decidir, a partir de hoy, el amor que me debo, me lo doy yo. No te diré que fue fácil. No lo fue. Hubo días de llanto. De miedo. De silencio. Pero también hubo amaneceres. Nuevos. Canciones que sonaban diferente. Y una risa que volvió sin que me diera cuenta, y si yo pude, tú también puedes, porque al final, no importa cuánto tiempo hayas estado en la sombra, si todavía tienes el valor de caminar hacia la luz, asterisco asterisco, hoy soy feliz. No porque la vida haya sido justa, sino porque, al fin,
me elegí a mí misma. Gracias por escucharme, gracias por darle voz a esta historia. Y si en algún rincón del mundo hay otra mujer como yo, quiero que sepas que no estás sola. Y que aún estás a tiempo de volver a ti, siempre estás a tiempo.